Bueno, buenos días, segundo día de nuestra 31 jornada de Historia y Arqueología de Jimena de la Frontera, segunda jornada en este emblemático espacio tan maravilloso que gracias a Andrés Brussel vamos a conocer un poquito más, porque nos trae novedades este año, muchas novedades. Y Godoy. Entonces, agradecer a Andrés que como cada año que lo llamamos está dispuesto a acompañarnos. Lo conocéis todos, fue profesor durante muchos años en un instituto de Argentina. Compañero de Leo, maravilloso instituto que... Y de ella. Afortunadamente yo no estuve contigo, pero estuve con él. Y puedo decir que es uno de los mejores institutos del campo de Gibraltar, con una historia de profesores que se trabaja y se lo conocéis todo, licenciado en la historia, múltiples trabajos relacionados con la historia y siempre que podemos pues lo rescatamos para la parte que nos toca, que es para la Jimena. Y ya como se Gracias. Y bueno, agradecer también sobre todo a Isabel, que siempre está dispuesta cuando le preguntamos si podemos hacer uso de este lugar tan maravilloso, y en este caso pues que es un sitio donde empezar la jornada de sábado, que tiene esa flor de pues lo dejo con Andrés y con vos. Venga, muchas gracias. A ver, en esta salita vamos a hablar sobre todo de la desamortización de Godoy y Jimena, y que es uno de los trabajos que hemos elaborado yendo Leopoldo y yo a nuestra cofradía del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Pero esta imagen corresponde a algo anterior, cuando podíamos investigar en el Archivo Diocesano, que ahora ni el Espíritu Santo puede investigar, y aquí se ve perfectamente cómo se documenta en el libro de visita del obispo Lorenzo Armengol de la Mota en el año 17, que Santa María de la Coronada está aquí, en el castillo. En este grabado se ve perfectamente, es decir, Santa María de la Coronada no estaba en el pueblo, sino que estaba en el castillo, como dice el obispo perfectamente. Que la población se está trasladando, que a las personas que son a trabajar y cocinar, la gente se está teniendo el próximo. Entonces la tenemos aquí. Entonces, vamos a situar. Reinado de Carlos IV. Es raro, pero en España siempre hay una ciencia a final de un siglo. A final del siglo XVII, principio del siglo XVIII, la Guerra de Sucesión. Finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, la Guerra de la Independencia. Pues entonces, aquí estamos. ¿Qué pasó en el reinado de Carlos IV? ¿Qué coincide con la Revolución Francesa? ¿Vale? Entonces, este sería nuestro antecedente. Es necesario recaudar dinero. ¿Os suena que la Hacienda Española tenía necesidad de dinero en algún momento? Bueno, en la época de Carlos IV sí hubo necesidad de dinero. Y como no se podía o no se quería acudir a subir los impuestos, porque eso fue una de las causas de la Revolución Francesa, pues ¿a quién se acudió? A la institución que normalmente, a regañadientes algunas veces, acudía el socorro del Estado, que era la Iglesia, y se llega a la desamortización. Normalmente se dice que esta desamortización tiene el apellido de Godoy, pero él no fue ni el que inició el proceso ni el que lo terminó, porque vamos a ver que, fijaros, no termina cuando la Guerra de la Independencia, termina dentro del periodo de la Guerra de la Independencia. Es decir, la Junta Superior de Sevilla es quien lo concluye. Bueno, pues hoy en día se tiende a hablar de la desamortización de Soler Godoy o de la desamortización de Urquijo Godoy, porque quien la lleva a efecto en 1789 fue Luis de Urquijo. Pero la persona que inicia toda la documentación en la Administración de Hacienda fue el secretario de Hacienda, Miguel Cayetano Soler. En este momento, Godoy ya no gozaba de los beneficios de la poda de la reina. Entonces, pues,
lo dimitieron. Pero rápidamente, en un momento posterior, vuelve a gozar de nuevo de los favores de la reina y es recuerdo. Pero en ese impasse que lleva a efecto todo el proceso es Mariano Ruiz de Urquijo. Por eso se tiende hoy a diversificar los apellidos de la desamortización. Igual que cuando se habla de la desamortización de Mendizábal, ya hoy en día se habla de la desamortización de Mendizábal y Espartero, porque fue quien la concluyó. Aquí tenemos a Godoy, es la única batalla que se ganó en aquel momento, que es la guerra de las naranjas contra Portugal. Algo que Portugal sigue reivindicando, porque lo que hemos estado en Portugal hemos visto que en Olivenza no hay ninguna señal que te diga que vamos a España, porque para los portugueses Olivenza significa portugueses. Lo último que han conseguido es que la población de Olivenza es una población binacional. Tienen derecho tanto a la nacionalidad española como a la portuguesa. ¿Dónde podemos encontrar los antecedentes más inmediatos a nivel político de lo que va a aplicar Carlos IV? Pues en la expulsión de los jesuitas. Porque cuando se lleve a cabo la desamortización de Godoy, en el documento que hace referencia a la desamortización, se dice que se va a expropiar las propiedades de los 6 colegios mayores, eso en Madrid, lo que queda de los bienes de los jesuitas y luego los bienes que no se consideran estrictamente religiosos, sino porque muchos de ellos están en manos de particulares y no en manos de la Iglesia. Es decir, el antecedente político principal que podemos tener en la expulsión de los jesuitas. Pero evidentemente hay un trasfondo intelectual. Se está pensando ya en España, a través de los ilustrados, que es necesario recaudar lo máximo posible, porque el Estado siempre está en una penuria económica constante. Lo más conocido del reinado de Carlos IV, gracias a la política de los ilustrados, es las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Curiosamente, en Jaén, la capital de la Carolina, y curiosamente, la capital de la población de Córdoba es la Carlota, homenaje que se hace al propio Carlos. Bueno, pues todo esto tiene su origen en la obra de Campomanes, en la política de Olavide y sobre todo, en lo más directo, sería con Jovellanos, en la reforma de la ley. Pero aquí, en este momento, no se está pensando para nada en la reforma de la ley. Esa es la cosa. Lo que se está pensando es recaudar dinero porque España está en un periodo violento de guerra continua. Primero contra la Revolución Francesa, contra Inglaterra, y luego con Napoleón, evidentemente contra Inglaterra. La Revolución Francesa es la clave. Tenemos aquí un mapa de lo que está pasando en 1793. Este es el mapa de Europa. Fijaros que ya un país tan importante en las etapas anteriores como es Polonia ha desaparecido. Ya se han llevado a cabo los repartos de Polonia. El último de ellos sucede en periodo revolucionario. Lo tenemos aquí. Hay en la desamortización de Godoy, en la llamada desamortización de Godoy, dos periodos. El primero está relacionado con la Real Cédula de 1798 y otro que está relacionado con los breves pontificios de 1805. El momento clave para relanzar todo esto va a ser la guerra contra el Reino Unido. El 21 de octubre, la batalla de Trafalgar. Se necesita dinero urgentemente. Ya se preveía que iba a haber necesidad de ello. Entonces, por eso se acude a la bula del pontífice. En aquel momento, Pío VII. Fijaros el rostro del cuerpo clerical de esta obra maestra de David en el Museo del Louvre, que es la coronación de Napoleón. Pero fijaros la cara que tienen todos los personajes eclesiásticos.
son los convidados de tierra, porque Napoleón no va a permitir que el Papa lo corone, él mismo se corona, y él mismo corona a su primera esposa Josefina. No obstante, como el pontífice está viendo que podría caer la monarquía borbónica, lo primero que hace es apoyarla. ¿Cómo? A través de los breves pontificios de 1805. Fijaros que se va a publicar el 15 de octubre, poco antes de la batalla de Trafalgar. Pero el clave, el que va a permitir a la Iglesia ya no solo tomar posesión de bienes para eclesiásticos, como pueden ser las capellanías laicales, porque están en manos de un privado, no, se va a permitir también la explotación de bienes de la Iglesia. No hay que esperar a empezar, aquí ya comienza. No de una manera tan revolucionada como se va a ver en Mendizábal y Espartero, pero ya comienza aquí. ¿Qué tipo de capellanía? Las colativas, porque son las que están en manos de la Iglesia. La Iglesia es la que da autorización al capellán para que la lleve a cabo. Vamos a ver esto en los tipos de capellanía. ¿Qué es amortizar y qué es desamortizar? Se amortiza algo que tú posees para darle unos bienes concretos. ¿Cuáles son esos bienes concretos? Los bienes espirituales. Cuando tú cedes a través de un patronato una serie de posesiones o una serie de dinero que tú mantienes como patrono de esos bienes, no un religioso, sino alguien de tu familia, esos bienes amortizados van a necesitar la aprobación de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha hablado de la liberación de los pecados del alma después del purgatorio. Entonces es necesario hacer una serie de rogativas y de misas con el fin de que se salga lo antes posible. Un caso, a ver, no es una capellanía, pero en Algeciras tenemos un caso vigente hoy en día, que es la fundación de la Milagrosa en el Rinconcillo. ¿Vale? La familia Cervera, en un momento determinado, se dio cuenta de la vida tan poco digna que tenía la población del Rinconcillo y fundó a través de Pascual Cervera Jácome, el nieto del héroe de la batalla de Santiago de Cuba, pues se dio todo el bloque que tenemos enfrente de la iglesia del Rinconcillo para que de los beneficios de esos alquileres se mantuviera la fundación, porque hay que tener en cuenta que donde está la parroquia, ahí estuvo el cine. Bueno, pues eso mismo está como mínimo desde el siglo XIII-XIV, pero aquí en Algeciras no hay en sí unos bienes espirituales tan estrictos, pero hay unos bienes materiales. Pues aquí, en este caso, sí había unos bienes espirituales muy concretos. Liberar al alma del purgatorio, porque del infierno no se libera nadie, solamente del purgatorio. Es decir, los medios regulares, los buenos directamente para arriba, los medios regulares al purgatorio y los malos, como están, por ejemplo, al infierno. Entonces, os pongo este cuadro que se vincula a la obra de Van Eyck, que está en el Hospital de la Misericordia de Porto, porque se ve perfectamente que los reyes, don Manuel y su segunda esposa María, la hija de los reyes católicos, están rezando por el bien del pueblo portugués, porque ellos van a seguir aportando monetariamente e incluso políticamente bienes a esa obra de la reina Leonor de Portugal, la tía de don Manuel, que es la institución portuguesa que se sigue manteniendo en todos los lugares donde han estado los portugueses.
En todos los lugares donde ha habido portugués hay una misericordia. El origen de la misericordia es precisamente esto, ¿vale? Amortizar unos bienes para el bien espiritual de la monarquía portuguesa, pero con unos fines materiales muy claros: ayudar a los más necesitados. Por eso, ni siquiera cuando se produjo la desamortización en Portugal, ni cuando llegó la Primera República en Portugal, que era totalmente anticlerical, se perdió esta idea. Esto se lleva a cabo mediante una legislación, que es la Real Cédula de 1798, y se permitía pagar los bienes subastados bien en metálico o bien mediante los valores reales, el origen de los billetes en España, pero también el origen de las acciones. ¿Qué fácil? Vamos a ver. Está claro, en Jimena de la Frontera, porque en un primer momento todo se lleva a cabo en los protocolos notariales de Jimena. Pero esos protocolos notariales hay que registrarlos en la contabilidad de hipotecas. Jimena pertenecía en este momento a Medina Sidonia. Pero durante el periodo de la Guerra de la Independencia, todo esto se va a llevar en Alcalá de los Azules. Es decir, que vamos a tener una documentación en varios registros. ¿Qué tipo de obras vías son las que se van a beneficiar de la protección del Estado? Pues son las capellanías o los patronatos, que pueden ser laicales o de ley, es decir, cualquiera de nosotros, o eclesiástica o curativa, es decir, la hace un miembro de la Iglesia. En un primer momento, lo que vamos a ver en 1789 hasta 1806 van a ser estas, pero en el año 1807 ya es todo, tanto laicales como colativas o eclesiásticas. Hermandades, va a haber dos, la de San Pedro y la de Ánimas. La de Ánimas va a ser la que va a controlar el Hospital de la Caridad, porque dentro de los hospitales vamos a tener dos, el de la Misericordia y el de la Caridad. Y aquí tenemos la relación de los bienes que se van a desamortizar. Os pongo en verde aquellos que van a sufrir más. Por ejemplo, el patronato laical fundado por Antón de Rivera y el fundado ya aquí, porque anteriormente no tenían el título de don, de Francisco de la Gruesa Corona. 9 propiedades. Pero lo peor, lo más lamentable es que la sanidad queda totalmente desatendida, porque ten en cuenta que anteriormente el Estado prácticamente no intervenía para nada, ni en educación ni en sanidad. Es la propia gente, a través de cofradías, la que organiza la ayuda a los más necesitados en este caso. Se va a expropiar una propiedad del Hospital de la Misericordia y 11 de la Hermandad de Ánimas y Hospital de la Caridad. Y a la Hermandad de San Pedro, una propiedad. Muy curioso este documento, porque la propiedad se va a dividir en dos. Pero a su vez, el que consigue la primera propiedad y el que consigue la segunda propiedad, la lega en mitad primero a un hermano y luego a otro señor. La documentación es riquísima, es más rica la documentación de los archivos protocolarios y mucho más simple la del registro de la propiedad. Si en la primera estamos viendo todo el proceso desde el momento que comienza la subasta, pero no sabemos en qué momento se incautan las propiedades, solamente hay registro a partir de que los analices, los albañiles en aquel momento y los agrimensores van a valorar las propiedades, sean urbanas o sean agrícolas. A partir de ahí se genera todo el proceso. Hay un parón
porque es necesario que la Corte diga cómo hay que llevar el proceso, porque por ejemplo, aquí en Jimena se ve perfectamente el parón, pero es que en Ceuta se ve precisamente cómo las personas que están llevando a cabo la desamortización se están pensando, bueno, ¿y ahora qué? Entonces hay que esperar que llegue otra real cédula de la administración diciendo cómo hay que llevar a cabo todo el proceso. Fijaros la importancia que se le da al proceso, que incluso se habilitan días de fiesta. El domingo, por ejemplo, desde la mañana a la tarde hay un horario. Evidentemente, hay personas que van a apostar por tener propiedades, es decir, vamos a tener distintos postores para esa subasta, pero lamentablemente aquí en el caso de Jimena solamente hay 3 de esos postores. En el caso de la propiedad que va a tener una señora que se llama Melchora Gutiérrez, no lo compra ella directamente, porque es mujer, lo compra a través del vicario de Jimena, y el vicario de Jimena se la traspasa a ella. Pero ya en la documentación que va a haber en Alcalá y demás, vamos a tener 2 señoras con el timbre de doña que sí van a comprar por ellas mismas. Entonces tenemos aquí los patronatos laicales que había, que son los primeros que se van a expropiar y subastar, y los de 1807. ¿Quiere decir esto que el proceso es continuo? No. De 1798 a 1801 sí vamos a tener cierta actividad, pero luego vamos a tener un paro de 1802 a 1806. En 1807 es cuanto es más amplia la subasta de venta pública, y luego muy poco, que es lo que se va a hacer por la Junta Suprema de Sevilla en 1808, porque en el mismo documento se dice que todo ha de quedar realizado el 19 de noviembre de 1809, porque se está siguiendo la recomendación del rey de Fernando VII. Y es una cosa curiosa, en todos los documentos aparece el sello de Fernando VII. Esto hay que tener en cuenta. Es el rey legítimo. Nunca va a aparecer, o sea, primero, a ver, todos los que tenemos aquí de cierta edad hemos visto Curro Jiménez. En la serie de Curro Jiménez se veía perfectamente que cuando llegaban los bonapartistas se ponían el retrato de José, y cuando se iba ponían el de Fernando VII. Pues está todo lo mismo. ¿Cuántas propiedades aparecen en este momento y quiénes van a ser los compradores? Distingo perfectamente aquellos que compran 1 o 2 propiedades y aquellos que compran 3 y 4. Porque fijaros que va a haber una concentración en aquellos que compran 3 y 4. Aquí tenemos los dedos y demás. Y el caso más curioso que nos hemos encontrado es el de una persona que compra la 24ª parte del molino de Esquivel. Fijaros lo cotizado que estaban los molinos para comprar una señora la 20 parte de la 4ª parte. Es decir, podríamos hablar de una empresa totalmente capitalista. Entonces, lo tenemos aquí, aquellos que compran entre 1 y 2 propiedades son 17 personas, pero fijaros, hay más personas que compran que propiedades. El caso que os contaba de la huerta, que en un primer momento la compra una persona, pero esta se te caja de aquí y esta se te caja a su vez de otra. Representa, fijaros, los que compran entre 1 y 2 propiedades son el 73% de aquellos que acuden a la subasta. Sin embargo, aquellos que compran entre 3 y 4 propiedades, fijaros, son 20 más que era del primer periodo, y corresponde al 27% de los nuevos propietarios. Para que veamos la concentración
de la propiedad en este momento, que no podemos hablar de un acaparamiento, porque estamos viendo que lo que más se compra en un primer momento son bienes de propiedad. ¿Quiénes son los que compran? Pues fijaros, en azul tenemos aquellos que tienen el timbre de don o doña, solamente hay dos doñas. No, tres, hay tres doñas, ¿vale? Y aquellos que no tienen titulación de don o doña, que son el 35%, pero evidentemente no son jornaleros, porque son personas que tienen posible. Cuando nosotros hemos visto anteriormente la fundación de García de la Loba o de Antón Rivera, evidentemente son personas de un alto nivel económico, pero no tienen el título, no tienen el timbre de don o doña. Es decir, que de aquí estas personas que no tienen el título de don y doña sí tienen por lo menos el poder económico necesario para alternar con aquellos que sí lo tienen. Un resumen de las valoraciones. Tenemos propiedades rurales, propiedades industriales y propiedades urbanas. Más que propiedades industriales en sí, porque todavía no estamos hablando de la revolución industrial, deberíamos hablar de propiedades artesanales. Pero en fin, para que quede más claro, propiedades industriales. Son, evidentemente, estamos en Mena, la mayor parte de la propiedad que se va a poner en valor en la subasta va a ser propiedades rurales, el 62%. Muy pocas propiedades industriales, que van a ser 4, son, fijaros, la 24ª parte de un molino, la mitad de otro molino, la mitad de otro molino y luego por fin una casa horno que estaba en la calle de la Victoria, esquina calle Pintada. Y luego las propiedades urbanas. Es decir, vamos a tener un total de 37 propiedades subastadas, que van a corresponder, en el caso de las propiedades rurales a un 72%, propiedades industriales a un 11% y propiedades urbanas a un 27%. En este gráfico podemos ver, evidentemente, el poder de la economía rural. Se van a comprar propiedades rurales, cortijos, asas de tierra, aranzadas y huertas, básicamente. Las propiedades industriales, en el 11%, los molinos y la casa horno. Y las propiedades urbanas, las casas en el interior de la población, que son las que tenemos aquí, ¿vale? Las que hemos conocido gracias a Leo y a Pepe, porque en muchas de ellas no está claro por dónde pueden estar, son el molino de la Cerejana, un molino en la ribera del río Guadiaro, una huerta en la ribera del río Guadiaro, el cortijo de la Barca de Cuenca en la ribera del río Guadiaro, el cortijo del Esparragal, una propiedad en el Agualmedina y los jardales, que sí la hemos podido localizar porque Leo Comedia no está ahí dos tipos de jardales, no. Este jardal está en la mesa del Guadiaro, es decir, está claro. En la ribera del río Garganta, el molino de Esquivel y la alcaidesa. Y está por identificar, en su momento lo encontraremos, una asa en castellano, otra asa en Chaparral, en Vigo, Alamillos, Vinojera, Laguneta, Catomacén, La Umbrosa o Humosa, porque aparecen indistintamente con esos nombres, Las Peñuelas y Las Peñas de Gallardo. Y las propiedades urbanas en la calle Corona, Francisco de la Gruesa Corona, que lo tenemos, la calle Justos, la calle Sevilla, la calle Llana, que es comprada por alguien que no es del pueblo. Es el único personaje que compra a través de un procurador. Probablemente este hombre era de caución, probablemente, pero no hay ninguna garantía de nada.
y luego en la plaza de la calle La Victoria. Pasamos ya a la Guerra de la Independencia. En la primavera de 1808 hemos tenido un país súper, hiper, mega complicado. El príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, primero en 1807, ha dado un golpe de Estado contra su padre, fracasado, el golpe del Escorial, y el muy hijo de la Gran Bretaña consiguió el perdón simplemente: papá, ¿me perdonas? Bueno, vuelvo a intentar de nuevo el muy hijo de la Gran Bretaña. Y lo intenta en Aranjuez. ¿Por qué? Los reyes de Portugal, para evitar caer presos en manos de Napoleón, porque en el Tratado de Fontainebleau se preveía que Portugal se repartiría entre España y Portugal, los reyes de Portugal le han cedido Portugal a la corona inglesa. Los que van a administrar Portugal son los ingleses, los aliados típicos de Portugal, y ellos se van al Brasil. Entonces Godoy, oliéndose que Napoleón, como que no va a ser muy leal ese día, va a llevar a la familia real camino de Cádiz para América. Pero en la parada que hacen en Aranjuez, el hijo actúa, a ver, supuestamente era popular, pero cada vez parece que está más claro que el popular tuvo ni menos. Fue simplemente con la camarilla de corte que tenía el príncipe de Asturias, consigue el golpe de Estado contra su padre. ¿Qué pasa? La primera persona que sale despedida del entorno es Godoy, que cultivaba las alcobas del rey y de la reina. Entonces se deshace de él. Pero es que en aquel momento Napoleón ya tiene claro que se va a hacer con el país y llama a la familia real a Bayona. Y tenemos las famosas aplicaciones de Bayona el 8 de mayo, pero es que la guerra de la independencia empieza el 2 de mayo, cuando el último miembro de la familia real, el príncipe Francisco de Asís, sale para Madrid y el pueblo de Madrid se levanta. Aunque el primer documento que habla de la guerra contra el francés es el del alcalde de Móstoles, se levanta contra Napoleón. Bueno, pues la corte ha dejado como gobernante del país, en ausencia del rey, al Consejo de Castilla, pero el Consejo de Castilla es totalmente inoperante. Y el pueblo se organiza de manera revolucionaria a través de las juntas locales. Las juntas locales, las regionales. Y por fin la Junta de Sevilla se convierte en Junta Suprema Gubernativa Nacional. ¿Vale? Entonces va a tener su primera sede en Aranjuez, la segunda en Sevilla, la tercera en Cádiz, se disuelve, comienza la regencia y se va a elaborar la primera constitución de España y América en la verdad. Bueno, pues el personaje que va a continuar con el proceso de la desamortización va a ser Juan Francisco de Saavedra y Sambronis, aquí que fue un funcionario de la Secretaría de Hacienda con Soler. Entonces está viendo, vamos a ver, si quitamos la desamortización y no tenemos un duro, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a venir a ayudar a los ingleses? Pues continuamos con la desamortización y me lo quiero para mí. Entonces, en este momento, Jimena, Paterna, Medina Sidonia y Castellar de la Frontera van a pertenecer a una circunscripción que es la de Alcalá de los Henares, ¿vale? Por eso pongo ahí Alcalá. Y este es el documento, a ver, porque siempre se habla de la desamortización de Godoy, con el golpe de Estado de la empresa, pues no, continúa. Entonces aquí está haciendo el notario de aquel momento en Alcalá, está haciendo
la justificación legal de por qué se lleva a cabo el proceso y está haciendo aquí referencia a los destrozos que se han llevado en las iglesias en el país que está, mírame, y la causa de por qué es necesario continuar con todo ello. Pero se dice bien claro que todo ha de acabar hacia el Señor de la Iglesia. Que es lo que vamos a ver aquí en la siguiente. ¿Vale? Fijaros, aquí ya aparece como rectora de todo el proceso la Junta Suprema de Sevilla. Fijaros que siempre, siempre la Junta va a tener como referencia al rey. Fernando VII, aunque me encanta, pues va a alabar a Napoleón la victoria que tiene sobre el muy hijo de la Gran Bretaña. Uno de alguna manera, pues el pueblo es fiel a ese impresentable. Por eso, cuando Fernando VII, a partir de del trienio liberal, se vea que es un hijo de la Gran Bretaña, van a comenzar de una manera rotunda las ideas republicanas. Es decir, la idea republicana se le ve al impresentable. Lo tenemos aquí. Aquí te habla precisamente del momento legal, el 16 de noviembre del año 8, y como muy tarde, el 27 de enero de 1809. Y todo esto está documentado en los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, en Alcalá de los Azules, en 1809. Pues con esto acabamos lo que hace referencia a la desamortización de Godoy. Y para no retrasar mucho la cosa y demás, vamos a ver el santuario de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles.